Buen día, mi nombre es Alejandro Duque Mateus, estudiante de la Universidad Nacional sede Palmira, de la carrera Administración de Empresas, y este es un trabajo para el curso de Historia del profesor, a cargo del profesor Alejandro Pérez y Soto, y en esta vamos a hacer el análisis de dos textos, uno relacionado con el proceso de descentralización en el que se vivió en la época de los 90 en el país de Colombia, claro está, y otro es un texto relacionado con las FARC y el acuerdo de paz realizado hace pocos años, en el 2016. Bueno, para comenzar vamos a hablar del texto del señor Carlos Moreno Espina titulado Descentralización y Política Social en Colombia. Bueno, este texto generalmente está en el contexto del país obviamente colombiano y, y en las épocas de los 90 donde hubo un cambio importante que fue el cambio de la constitución de 1991, y pues todo esto se va centrando en el contexto del antes de Colombia, que era un país netamente centralizado, donde pues la cabeza del poder administrativo, político y fiscal pues estaba en una sola ciudad, donde básicamente el gobierno local eh, imponía lo que eran los representantes a la alcaldía y pues a la gobernación del departamento, de los departamentos. Entonces se buscaba como una solución eh, este sistema de descentralización desde un poco antes de la constitución de los años de 1991, donde se buscaba que los países, donde los departamentos y municipios tuvieran una cierta independencia, tanto política como administrativa como fiscal, donde se procuraba que los municipios o departamentos pues administraran en tal caso los recursos públicos para asimismo darles ese servicio a los ciudadanos o a los pobladores de estos territorios. Eh, este texto tiene mucha relación con lo que son las transferencias del gobierno a las entidades locales. Entonces se abre como cierto eh, espacio para que un presupuesto de lo que se recauda vaya para la libre inversión, que tiene como objetivo, digámoslo así, mejorar el bienestar social de la población. Entonces, antes del año 91, pues había unas políticas donde se daba cierta libertad de inversión, donde las entidades locales pues podían buscar como como redistribuir ese recaudo según el criterio pues de los que estuvieran a la cabeza. Sin embargo, pues había ciertas restricciones y ciertas condiciones que, digámoslo así, funcionaban como obstáculo para esta libre inversión. Y según el autor, esto se agudizó a partir de la Constitución de 1991, donde se veía de cierto modo también esas restricciones a la libre inversión, donde las entidades locales tenían que consultar a la entidad nacional para asimismo realizar las inversiones que ellos creían pertinentes. A partir de esta constitución se consideró un poco más los criterios de pobreza, digámoslo así, este gasto social, esta, nuevos dineros que tenían que ir para el bienestar de la sociedad. Sin embargo, pues esto se contempló más en un contexto nacional y no fundamentado en el principio de descentralización, que era lo que se esperaba. Entonces, como lo comentaba el autor, este texto en síntesis es como un reflejo de que esta descentralización, aunque pues tuvo grandes pasos, dándole, digámoslo así, cierta autonomía a las entidades locales, por decirlo así, municipios y departamentos,
Pues a pesar de eso sigue condicionada y fomenta la rigidez en los presupuestos y en la libre inversión que estos podrían hacer para el beneficio de los municipios. Aunque claro está que estas restricciones pues están hechas de cierto modo para que esta flexibilidad que se esperaría tener pues no se traduzca en corrupción. Entonces un texto muy interesante del señor Carlos Ospina. Bueno, en el siguiente texto, titulado El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, del señor Jerónimo Ríos, que también tiene un subtítulo muy interesante, el cual pues se le dará algún sentido después. Es cuando una paz imperfecta es mejor que una guerra perfecta. Bueno, en este texto el señor Jerónimo Ríos primeramente nos hace una introducción a lo que es el conflicto armado en Colombia y principalmente el papel de las FARC en todo este contexto de violencia en el país, y pues cómo a raíz de esto se llega a este acuerdo de paz muy, digámoslo así, trabado en cierto sentido, pero de igual forma se considera que, que tiene muchos puntos positivos. Uno de esos pues es obviamente la negociación por parte de las FARC y las víctimas, donde obviamente hay ciertos requisitos para que las FARC, digámoslo así, resarza el daño que le realizó a estas víctimas directas de la violencia. Y pues se hace, digámoslo así, unos diálogos, unos discursos donde este grupo que empezó, digámoslo así, empezó con cierto criterio político revolucionario en contra, digámoslo así, de ciertos gobiernos o cierto estado que, digámoslo así, que dejó de lado al ambiente rural en el país. Entonces uno de estos temas muy importantes que discuten también es, digámoslo así, la política que va orientada a lo rural, la política de los territorios rurales y pues el abandono por parte del Estado hacia estos territorios que claramente pues son un gran potencial en el país. Bueno, uno de los comentarios que nos hace este autor es acerca de lo imperfecto que es este proceso de paz, debido pues a que se hace ciertas insurgencias, el grupo de las FARC en sí no se desmovilizó, a pesar de que se realizaron pues ciertos, digámoslo así, esfuerzos por parte del Estado para que estas personas militantes de este grupo se reintegraran a la vida legal, y que los militantes cabezas pues de este grupo tuvieran un tipo de participación política como oposición al Estado. Pues a raíz de esto y diversas problemáticas que ya se han visto reflejadas entre el Estado y este acuerdo de paz, pues a pesar de eso, digámoslo así, que se ha logrado grandes avances. Se ha logrado de cierto modo abrirle un espacio a los grupos que quedan como el ELN a entrar a cierto tipo de negociación para dejar de ser catalogados como grupos terroristas y más bien generar un impacto político donde se considera su voz en lo que van a ser el desarrollo de las políticas en Colombia. Él nos cuenta que pues es imperfecta también, claramente, porque no todo el país también estaba de acuerdo con este proceso de paz, y de cierto modo, como para hacer una reflexión, este acuerdo de paz en sí es una negociación en las cuales, así como se esperaba que obviamente las FARC cediera, pues
de cierto modo se requiere un gran sacrificio del Estado porque también ceda para que lleguen a un acuerdo. Entonces, no se podría esperar que todo iba a ser, digámoslo así, de cierto modo justo, sino que se tendría que hacer un proceso muy complejo que se ha estado realizando y que de cierto modo aún el acuerdo de paz eh, recurre a amenazas o tiene ciertas amenazas todavía activas que no permiten que este acuerdo de paz se ejecute al 100%. Esto no solamente pues por parte del gobierno de turno, esto no solamente por las FARC, esto no solamente por la opinión pública, sino que es un proceso muy complejo y de cierto modo no va a ser perfecto, no va a ser perfecto. Entonces ese es el análisis que se hace a este texto. Bueno, estos dos textos, para relacionarlos un poco con el texto de la historia económica de Colombia del profesor Salomón Kalmanovich, pues el primer texto obviamente nos refleja todo ese contexto de descentralización que vivió Colombia a partir de los años 90-91, a raíz de la Constitución y un poco antes también con algunas leyes y políticas que buscaban esto. Y pues recalcar que en épocas anteriores, como lo expresaba Kalmanovich, pues se vivía en un gobierno demasiado central, que obviamente esto afectaba en la política fiscal y en la presencia del Estado, en la legitimidad del Estado en cuanto a todo el territorio nacional. Eh, y frente a la paz, pues claramente esta falta del Estado en territorios rurales, pues obviamente auspició todo este contexto de violencia rural y estas guerrillas que básicamente estuvieron al margen de la ley, ocultas en las selvas y en el territorio inhóspito, y que nacieron con una característica política a raíz de los años 50, de toda esta desigualdad y este contexto de conflicto entre partidistas, de conservadores, liberales, entre las guerrillas de los pueblos y el gobierno central. Y así básicamente se hace una relación un poco de estos dos textos y la historia de Colombia contada por Salomón Kalmanovich. Entonces, esto es como un poquito la reflexión. Agradezco